Bueno, mis amigos, información de última hora sobre este tema en particular la trae Jorge Colbert. Adelante, Jorge. Así es, Ferdinand. Bueno, vamos a ponerle a ustedes la realidad de lo que está pasando y de los retos que hay, no en los próximos días de semana, la cuestión de horas. Señores, que esto se puede ir complicando aceleradamente. En primer lugar, ¿dónde estamos al día de hoy? Particularmente el día 3 de agosto. Estamos en donde el 82.4% de toda la isla está bajo sequía en diferentes modalidades, pero el 61% estamos o en sequías moderadas o extremas. Quiere decir, para que tengan una idea, es que comparado con básicamente hace 2 semanas que hice esta presentación, semana y media, que estábamos en 62%, subió 20% de la sequía, algún tipo de sequía en el resto de la isla, básicamente casi ya todo el país. Pero mírenlo aquí, que es donde más gráfico se ve. Esta fue la gráfica que les presenté de cada uno de los embalses de agua el 15 de julio. Fíjense que este era Carraízo en aquel momento, estaba todavía en el nivel de observación, y aquí está La Plata y está el de Sira. Estos son los primeros, los 3 que estábamos vigilando en aquel momento. Los demás estaban pues básicamente todos por sobre los niveles normales, ¿verdad? Estos 3 era que hay que ponerle el ojo, ¿verdad? Miren ahora, básicamente 2 semanas después, miren cómo han bajado todos, básicamente se han colocado ya 6 de ellos en observación, 2 en plan de ajuste, que es básicamente Sidra y Carraízo, y esto ha acelerado básicamente la situación crítica a nivel de ese embalse, ambos embalses. Cuando se declara un estado de emergencia a base del plan de sequía del 2015, se supone que hay unos procedimientos, establecer prioridades del suministro, que es el inventario donde hay necesidades en los municipios como principal fuente de información, cómo están los hospitales, los hogares de cuidado de adultos mayores, hogares con niños con condiciones especiales, comunidades marginadas, centros de servicios directos, inventario de camiones cisterna y la congelación de precios, que se supone es lo que se está ejecutando en este momento luego de la declaración de emergencia. Pero precisamente este plan de sequía del 2015 fue diseñado y coordinado por el entonces director de manejo de emergencias de Puerto Rico, Miguel Río, que está aquí con nosotros. Saludos, bienvenido, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Quiero volver un momento a esta gráfica, ¿verdad?, del nivel de complejidad donde estamos en este momento, ¿verdad?, que este es el escenario actual. Pero hay una noticia que yo creo que es importante tener claro, porque pasó en aquel momento y no he escuchado a nadie decir lo siguiente. Y es que en el caso de las escuelas, que las clases empiezan este jueves, hay unas normativas del gobierno federal, usted me corrige, director, en donde para cocinarle a los niños no se puede utilizar agua de cisternas. Tiene que ser agua potable, básicamente embotellada. No puede usarse cisternas, y el problema de esto es que no he escuchado a nadie decir cómo van a atender todas estas escuelas, cientos de escuelas, cuando la gobernadora ha anunciado que el plan lo va a anunciar el miércoles. El día antes que empiecen las clases va a estar listo el gobierno para poder atender esta regulación federal. Esa regulación fue la que ustedes se encontraron en ese año, y es así como les digo, ¿correcto? Mira, en el 2015 tuvimos 488 escuelas sin agua. Y tuvimos que proveerle agua, no solamente embotellada para cocinar, sino meter drones para darle agua a los baños. Nos incautamos de la producción de cisternas en Puerto Rico para meterle cisternas a las escuelas y asegurarnos de que esos motores estuvieran instaladas, etcétera. Ahora mismo, esas escuelas, las escuelas que están dentro de las áreas de sequía extrema, que no tienen agua, que están en racionamiento, tendríamos que saber cuál es la condición, si tiene cisternas, si los motores funcionan, si tienen que buscar drones adicionales para los baños, para la utilización de los baños y el agua que necesitan para cocinar. Entonces que tendría que tener primero un inventario de cuántos estudiantes, cuántos empleados, cuánta comida hay que preparar, cuánta agua se necesitaría por día para cada una de esas escuelas y la capacidad de movilizar esa agua, porque no pueden usar agua cisterna. No. Esa es la regulación federal. FDA no te permite a ti cocinar con agua de cisterna. ¿Cuánto tiempo le tarda realmente a un gobierno, un aparato de todas estas agencias con este escenario que estamos mirando particularmente en estas regiones? ¿Estamos listos? ¿Crees que hay que ponerle la velocidad a esto? En el 2015 con Rafa Román nosotros nos preparamos en julio 20. ¿Y cuándo empezaron las clases en agosto 8 o 10 por ahí? O sea, casi 3 semanas antes de comenzar las clases, ahí empezamos a trabajar día y noche para trabajar las escuelas.
porque a esto están los centros de diálisis, los hospitales, los centros de cuidado, las áreas que necesitan, que el gobierno tiene que verificar que todos estos centros, que aunque sean privados, estén en condiciones de poder atender a la gente. Porque cuando tú vengas a ver, se crea la crisis, se pierden las vidas y entonces al gobierno que le vienen a reclamar, ¿ok?, de que necesitan agua, que necesitan camiones, que necesitan distribución, porque se dañó la cisterna, porque el motor no servía, etcétera. Indudablemente, esto es un tema que hay que darle prioridad y que sobre todo esos centros de cuidado y los niños. Felina tiene pregunta. Mira, Jorge, Miguel, la pregunta es, lo que tú estás diciendo es que no se puede llevar un camión cisterna a la escuela para servirle a los comedores para que cocinen. No. ¿Eso no se puede hacer? No, puede llevarlo para los baños. Y entonces tendrían que llenar la cisterna que ya esté en la escuela, pero con agua potable. No, o sea, tú no puedes utilizar agua de cisterna. Tienes que utilizar agua embotellada. ¿Cómo van a hacer eso? Agua embotellada. Agua embotellada. Así se tiene que cocinar, con agua embotellada. Claro, con galones de agua. Oye, rayo. Es así que no me la esperaba. Wow. Gracias, Jorge, gracias, Miguel. Me parece, eso es una noticia interesante que hay que partir. Tengo aquí a los portavoces del Senado: Luis Javier Hernández, del Partido Popular; María Lourdes, del Partido del PIB, del Partido Independentista; y Carmelo Ríos, del Senado de Puerto Rico, el vicepresidente por el PNP. Saludos a los tres, bienvenidos. Muy buenas noches a todos y a todas. Bendición a don Carmelo y doña Lidia, y gracias al Hospital de Veteranos que atendieron a papi de hecho hoy y está en casa. Qué bueno, me alegro que esté bien. Ok, quiero moverme a lo del secretario de Corrección, pero su opinión sobre lo que está ocurriendo ahora. ¿Satisfecho en la forma en que el gobierno lo está manejando? Rapidito. Bueno, la realidad del caso es que el tema de la sequía tenemos que preocuparnos porque es algo que puede ocurrir, pero en estos momentos la sequía más difícil que estamos enfrentando, y lo dijeron los alcaldes aquí, una sequía de liderato, porque hay un racionamiento desde antes y no es por la situación de lo que han estado vertiendo. La realidad del caso es que, mira, Ferdinand, trabajar los salideros, se pierde el 60% del agua. Hoy hay 1.769 salideros en el sistema. De esos, 409 son solamente el área metropolitana. Eso significa que se está perdiendo el agua mientras está hablando de racionamiento. Hoy la gobernadora dijo que, y el presidente de Aguato dijo que iban a resolver todas las querellas que se radicaran de tubos rotos, de salideros, le iban a arreglar. Y ahí está el teléfono, porque él puso el teléfono para que llamaran. Ahí está el teléfono para que todo el que conozca de un salidero llame inmediatamente. María Lourdes, Carmelo. Es irónico, pero hablar de este tema es como llover sobre mojado, porque que necesitamos reparar los salideros lo sabemos no el año pasado, no el anterior, lo sabemos hace un cuarto de siglo, que hay que mejorar la capacidad de mantenimiento de los embalses, muchos de los cuales están sedimentados y les impide operar a capacidad. Eso lo sabemos un cuarto de siglo. Lo que estamos viendo es el resultado de una desidia, de una negligencia que se ha acumulado en los gobiernos populares y PNP. Una corrección de data: 60 era bajo Partido Popular, hasta en 40, que es demasiado. El problema que tiene es que esta crisis, no veo que vamos a poder atender los salideros pagándole 10.50 a los tuberos. No hay brigada. No hay brigada. No hay brigada. Y si vamos a la empresa privada, sale muy caro. Vamos a tener que entrar en unos memorandos de entendimiento con los municipios para que entren a esos salideros y puedan entonces trabajar de una manera coordinada a lo que reclutamos gente. Pero esta noticia que trajo Colbert me parece que no se había discutido. Yo no lo había escuchado en ningún lado. Vamos a ver cómo lo ampliamos mañana. Ahora.